¿Qué tal, gastrónomo? ¿Te gustaría aprender las salsas madres y cómo se clasifican? Pues bueno, acompáñame a descubrirlo. Las salsas son una parte fundamental de los platillos, ya que nos ayudan a resaltar los sabores, a hacer contrastes, ya sea de sabor o de color, y obviamente nos ayudan como decoración. Las salsas varían mucho en textura, sabor, color, ingredientes, emulsificantes, ligantes, etcétera. Y son parte, la verdad es que bien importante de la cocina. Es muy importante que nosotros como chefs, como cocineros o gastrónomos, pues tengamos una noción bien clara de lo que son las salsas, cómo se clasifican y cómo se elabora cada una. Las salsas son alimentos líquidos espesados preparados mediante un proceso de cocción lento y cuidadoso, a fin de concentrar al máximo los sabores, olores, elementos nutritivos y gelatinosos de los ingredientes que lo constituyen. Los elementos básicos que pueden conformar una salsa son, en primer lugar, los fondos, en segundo tenemos los ligazones o emulsionantes o espesantes, y en tercer lugar tenemos los aromáticos, que podrían definirse básicamente como los ingredientes que le dan mucho más sabor, mucho más textura y aromas a nuestras salsas. En este contexto me gustaría especificarte que estamos hablando de salsas de la cocina base, de la cocina tradicional francesa. En primer lugar tenemos las salsas obscuras, que obviamente siempre se dan debido a el proceso de Maillard, que también tenemos un video en el que hablamos de él, te dejamos aquí la etiqueta. Bueno, en este proceso lo que hacemos es dorar los huesos, y ya sea también vegetales como la zanahoria, la, la cebolla y el apio. En este caso, pues ese es un mirepoix, ¿ok? Después tenemos la salsa de tomate, que es la que también se llega a dorar, y todo esto que se dora genera un color oscuro, el cual le da pues a estas salsas su clasificación. De este tipo de salsas oscuras obtenemos lo que es el demi-glace o la salsa española también. En este sentido siempre son ocupadas para productos cárnicos, por ejemplo carnes rojas, y que siempre son de sabores bastante intensos. Regularmente también porque el roux que se le agrega, que es el espesante especial para este tipo de salsas, pues debe dorarse un poquito dependiendo del tipo de obscuridad, digamos, que queremos en estas salsas, ¿ok? Para este tipo de salsas también se las recomiendo usarlas, por ejemplo, con verduras salteadas, carnes salteadas, que sean, por ejemplo, también cocidas a las brasas. El sabor que le da, la verdad es que combina muy, pero muy bien. Aquí también me gustaría mencionarles que obviamente este tipo de salsas tienen unas clasificaciones más abajo, digamos que son las salsas derivadas, pero en este caso no hablaremos de ellas. Solo nos concentraremos en las salsas base o las salsas madre, como se les llama. Después tenemos las salsas de tomate, que se clasifican en salsas de tomate y salsas con casé. Regularmente la diferencia entre estas dos es que la salsa de tomate se hace con jitomate licuado o molido, y en el con casé regularmente se hace con cubitos de jitomate que se saltean y se les da una cocción. Este tipo de salsas, la verdad es que tienen un sabor ligeramente ácido y combinan bastante bien, por ejemplo, con las pastas y verduras salteadas. En este caso siempre es recomendable usar jitomates bien maduros y que tengan un color rojo intenso para que el sabor de la salsa sea el adecuado. Después tenemos a las salsas blancas, que regularmente son hechas en base a un fondo o a un caldo claro, que en este caso pueden ser caldos de ternera, de ave o de pescado. Este tipo de salsas pueden ser ligadas o espesadas ya sea con crema, con huevo o con un roux, o también con un beurre maní. ¿Ok? Este tipo de salsas la verdad es que son usadas muy a menudo, por ejemplo combinadas con la misma proteína del caldo que se elaboró. Por ejemplo, si vamos a hacer una ternera salteada o un plato con ternera, pues vamos a ocupar obviamente una salsa blanca a base de ternera, que en este caso sería un velouté de ternera. Si vamos a hacer un pescado, por ejemplo, pochado, vamos a usar un velouté de pescado. Y si vamos a hacer una pechuga de pollo, por ejemplo, rostizada, salteada, etcétera, vamos a hacer obviamente una salsa en base a un caldo de ave o de pollo, que en este caso sería un velouté de pollo. También podemos ocupar como salsa blanca lo que es una bechamel. La bechamel regularmente es a base de leche y puede usar también un poco de fondo si queremos complementarlo, pero regularmente es a base de leche, es pesada con un roux.
Estas salsas son súper fáciles de hacer, igual si quisieras aprender pues déjanos tu comentario. Y me gustaría recapitularlas, ¿ok? Entonces tenemos en salsas blancas lo que es velouté de ternera, velouté de ave, velouté de pescado y salsa bechamel, todas ellas espesadas con un roux. Después pasamos a las salsas a base de mantequilla. Estas salsas regularmente se hacen con mantequilla clarificada, ya que eliminas las proteínas de la leche que llega a haber en, obviamente, la mantequilla, y de esta manera haces una grasa mucho más estable y mucho más fácil de manejar. Debido a que este tipo de salsas deben mantenerse entre 40 y 50 grados para que la grasa que las compone no se coagule, por así llamarlo, o no se haga dura, pues tenemos que mantenerlas a esa temperatura y es muy fácil que se lleguen a descomponer debido a que están ubicadas en la temperatura de riesgo. Así que siempre te recomiendo elaborarlas un poco antes de su uso y no dejarlas más de 4 o 5 horas al medio ambiente. Debido a que este tipo de salsas tienen un contenido alto en grasa y en colesterol, porque usan regularmente huevo y mantequilla, pues te recomiendo usarlas siempre con verduras que sean cocidas al grill, con pescados que no tengan muchísima grasa, por ejemplo, y carnes que también son cocidas al grill. Siempre un buen filete de res, por ejemplo, con una buena salsa elaborada a base de mantequilla, queda bastante bien. En el caso de las salsas elaboradas a base de mantequilla, tenemos dos vertientes, la salsa holandesa y la salsa bernesa. Regularmente la diferencia entre estas dos es que la salsa bernesa se hace sazonada con un poco de estragón y también con shallots. En cambio, salsa holandesa es un poquito más simple y solamente lleva en algunos casos jugo de limón o vinagre. En la siguiente clasificación de las salsas tenemos las salsas a base de aceite. Este tipo de salsas regularmente tienen dos clasificaciones, tenemos las vinagretas y las mayonesas. Es importante resaltar que este tipo de salsas siempre se elaboran en estado frío debido al tipo de emulsión que conllevan. Si nosotros calentamos o una mayonesa o una vinagreta, estas regularmente tienden a separarse o a cortarse. En este tipo de salsas, debido al tipo de preparación, es muy fácil condimentarlas con otro tipo de ingredientes que sean bastante frescos y combinan muy bien con ensaladas, por ejemplo, que pueden aportar muchísimo sabor, muchísima textura, y la verdad es que conllevan muchísimos beneficios nutrimentales para las personas que consumen este tipo de preparaciones, sobre todo las vinagretas, ya que llevan una cantidad importante de vinagre, que si usamos un vinagre adecuado, pues puede ser muy beneficioso para nuestra salud. En el siguiente lugar tenemos a los purés o coulis. Este tipo de salsas regularmente hacen con una cantidad de entre 90 y 95% de la cantidad del elemento principal, que puede ser una fruta o puede ser una verdura o una leguminosa. Así como también podemos agregar algún tipo de proteína, ya sea carne, pollo o algún tipo de crustáceo. En este caso los purés representan la característica de ser ligados o espesados con su propio ingrediente principal. En este caso ellos no requieren ningún tipo de ligadura como la harina, la crema o el huevo. En este caso los más importantes purés que podemos conseguir pues son los purés a base de frutas, que regularmente son usados para postres o platillos dulces o agridulces. Después tenemos los purés a base de verduras, que pueden ser usados como salsas para otros tipos de platillos complementarios o incluso pueden ser usados como sopas. Y en tercer lugar tenemos los purés de crustáceos o proteínas. En este caso se usan regularmente con crustáceos debido a que puedes usar la cáscara o algunos otros tipos de elementos del crustáceo para así hacer un buen puré de sabor concentrado, refinado y que además no sea tan costoso. Y en el último lugar, pero no menos importante, tenemos a las salsas especiales. En este caso podrían entrar todo tipo de salsas que no estén clasificadas en la cocina tradicional francesa y que podrían ser desde las salsas asiáticas hasta las salsas mexicanas, por ejemplo. En este caso entran muy bien los chutneys, entran muy bien también las salsas en base de curry de la cocina hindú y obviamente las salsas agridulces que se usan, por ejemplo, en el cerdo, que quedan bastante bien. Así que bueno, gastrónomo, aquí hablamos un poquito de la clasificación de las salsas madre. Recuerda que es muy importante que siempre tengas presente todas las bases de cocina, que son, pues como lo dice su nombre, la base para que tú puedas presentar, elaborar y obviamente cocinar platillos que sean de alta calidad y que no solo tengan un sabor increíble, sino que además tengan un detrás en cuestión de nutrimentos muy importante. Recuerda también seguir aprendiendo, por favor, nunca pares de aprender. Y si te gustó este video, pues dale like, no olvides suscribirte a nuestro canal acá abajito en el botón rojo y activar la campanita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como chef.mode.mx y no olvides escuchar nuestro podcast en Spotify, estamos camotes. Así que bueno, recuerda también dejar tu comentario.
Si quieres aprender algún tipo de receta en especial de este tipo de salsas, pues nosotros la haremos con mucho gusto, así que la que más comentarios tenga, pues la haremos primero. Nos vemos hasta la próxima. Bye.